cuál es ilio meconial. Adelante, María Mercedes. Bueno, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos a otro episodio más de la Cátedra de Lorencita Villegas. Hoy vamos a hablar de ilio meconial. Yo soy María Mercedes Pulido, soy Fellow de Neonatología de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. El tutor es el doctor Néstor Tinoco, cirujano pediátrico. El meconio es la primera serie de heces que pasa a un recién nacido. Se forma durante la vida intrauterina y consiste en células epiteliales intestinales desprendidas, bilis, succus entericus, moco lanugo y líquido amniótico ingerido en el útero. Es una sustancia viscosa, casi inodora, de color verde olivo oscuro que comprende las deposiciones iniciales en el recién nacido. Por lo general se evacúa dentro de las primeras 24 a 48 horas después del nacimiento. La mucosa del intestino delgado de los mamíferos contiene glándulas exocrinas cuyo producto de secreción es una solución de moco y sal denominada succus entérico. El ilio meconial es una de las causas más comunes de obstrucción intestinal en el recién nacido. Se caracteriza por un meconio espesado, rico en proteínas, extremadamente viscoso, que causa una obstrucción intraluminal en el ilion distal, generalmente en la válvula ileocecal. Se puede presentar de una forma simple o complicada y se dice que es la manifestación clínica más temprana de la fibrosis quística. A menudo incluso se considera patognomónico de fibrosis quística, aunque el ilio meconial también puede ocurrir en otras afecciones menos comunes o raras, como la aplasia pancreática y la ganglionosis colónica total. Debido a anomalías en la secreción mucosa exocrina y deficiencia en las enzimas pancreáticas, el meconio en el ilio meconial difiere del meconio normal. En el ilio meconial tiene menos contenido de agua en comparación con el meconio normal, niveles más bajos de sacarasa y lactasa, aumento de albúmina, disminución de las enzimas pancreáticas y tiene un incremento de mucoproteínas. Por lo tanto, una mucosa intestinal más viscosa en ausencia de enzimas degradantes da como resultado un meconio espeso, deshidratado que obstruye el intestino. Como vemos en la imagen acá de referencia, el meconio, las paredes, los contornos del ilio terminal han impreso, es como su forma, en un meconio muy espeso. En cuanto a la historia, a finales del siglo XIX, Karl von Rokitansky observó y reportó un caso de muerte fecal por peritonitis por meconio. Lance Steiner describió en 1905 el ilio meconial por primera vez cuando se observó meconio engrosado en un recién nacido con cambios patológicos en el páncreas. En 1936, Guido Fanconi acuñó ya el término de fibrosis quística del páncreas para describir la asociación entre la enfermedad pulmonar crónica y la insuficiencia pancreática, y 2 años después la doctora Dorothy Andersen describió la conexión entre el ilio meconial y la fibrosis quística, reportando un patrón similar de anomalías histológicas en recién nacidos con ambas afecciones. Al final de los 40, Hyatt y Wilson reportaron la primera serie de 5 pacientes que sobrevivieron tratados con enemas a través de enterostomías. Previamente a esto, el ilio meconial era invariablemente letal. En 1969, 20 años después, Noblet reporta el enema de diatrizoato hiperosmolar, conocido como gastrografin, para el tratamiento del ilio meconial sin complicaciones, y en 1975, alrededor de los 70, el cribado, el tamizaje neonatal para fibrosis quística se introdujo gradualmente y se empezó a dar como una práctica común. En 1996, Rosmagel informó por primera vez el locus modificador de ilio meconial en un modelo de fibrosis quística murina. En cuanto a la epidemiología, representa alrededor del 30-33% de los casos de obstrucción del intestino delgado neonatal y entre un 9 a un 30% de todas las obstrucciones intestinales neonatales. Se presenta en 1 de cada 25.000 bebés, pero eso va variando, como vamos a ver más adelante, y ocurre aproximadamente en el 16 al 20% de los pacientes con fibrosis quística. La mayoría de los pacientes que tienen ilio meconial tienen fibrosis quística, alrededor de 80-90%, y de los pacientes de todo el global de fibrosis quística, alrededor de 16 a 20 se han presentado con ilio meconial.
Sin embargo, pues algunos pacientes con hilo meconial no tienen fibrosis quística, en series alrededor de 20%. De los pacientes con hilo meconial, 5 a 12% pueden ser prematuros y rara vez se asocian a anomalías congénitas. Para los especialistas que nos enfrentamos al manejo del hilo meconial es muy importante la comprensión de la fibrosis quística. Recordemos que se caracteriza por la triada de obstrucción crónica del tracto respiratorio, insuficiencia pancreática exocrina y niveles elevados de cloruro en el sudor. Es una enfermedad hereditaria, autosómica recesiva, es decir, que ambos padres deben ser heterocigotos para el gen y tiene una tasa de portadores del 4 al 5%. Es el defecto congénito más común y potencialmente letal que afecta a la población caucásica. En Estados Unidos cada año 1.200 bebés nacen con fibrosis quística, entonces la incidencia es alta, 1 de cada 2.500 nacidos vivos, mientras que la incidencia en otras poblaciones no caucásicas es mucho menor, 13.500 para hispanos caucásicos, 15.000 para afroamericanos y 1 en 31.000 para asiáticos americanos. El hilo meconial es la primera manifestación clínica de la fibrosis quística y en familias que han tenido un hijo afectado por fibrosis quística que haya cursado con hilo meconial, la tasa de riesgo de tener un hijo posterior con la misma presentación clínica, es decir, fibrosis e hilo meconial, es del 30%, mientras que en el paciente que el primer hijo no lo tenía es alrededor solamente del 6%. Hombres y mujeres son afectados de forma similar. Rápidamente, el regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística, que es el CFTR, es una proteína, que es un canal que se encuentra en la superficie de células, de ciertas células epiteliales y transporta cloruro y otras moléculas como el bicarbonato. El gen que codifica la proteína CFTR también se llama gen CFTR y se encuentra localizado en el cromosoma 7 en el brazo largo posición 31. Se han descrito muchas mutaciones de este gen que conducen a la fibrosis quística. Desde 1989, más de 2.500 se han reportado desde que se detectó pues, el gen. Son muchas las mutaciones y pues la alteración de este CFTR da como resultado un contenido de electrolitos anormal en el ambiente externo de la superficie apical de las membranas epiteliales. Esto conduce a una desecación y a la eliminación reducida de secreciones de las estructuras tubulares revestidas por el epitelio afectado. La mutación más común es la F508del, anteriormente conocida como delta F508, y esta mutación corresponde alrededor del 70% de mutaciones asociadas a los genes de fibrosis quística anormales. En una serie, el 79% de pacientes con fibrosis quística que presentaron la mutación delta F508 se presentó con síntomas abdominales más que respiratorios, síntomas incluidos el hilo meconial. En cuanto a la etiopatogenia, hay 2 eventos patogénicos que parecen comenzar en útero y dan como resultado la acumulación intraluminal de meconio muy viscoso y muy duro. Uno de ellos es la deficiencia enzimática exocrina pancreática y el otro la secreción de moco hiperviscoso por las glándulas intestinales patológicamente anormales. Entonces, en la fibrosis quística, esta se caracteriza por mucoviscidosis de secreciones exocrinas en todo el cuerpo y esto da como resultado transporte anormal de iones de cloro a través de las membranas de células epiteliales que tiene como consecuencia un desarrollo normal de páncreas y del tracto intestinal desde tempranamente en fetos con fibrosis quística. También los pacientes con fibrosis quística, las secreciones pancreáticas son anormales y esto produce una obstrucción de los ductos. Teniendo así, pues, autodigestión de células acinares, sustitución de grasa del parénquima pancreático por fibrosis. Del papel central en la patogenia del hilo meconial es la insuficiencia pancreática, dada la estenosis congénita de estos conductos pancreáticos. Sin embargo, las anomalías glandulares intestinales son las que más se ve asociado en el hilo meconial por factores intestinales intraluminales que llevan a una secreción de moco hiperviscoso. En ausencia de fibrosis quística, la etiología aún no es muy clara. Se cree o se asume que tanto la inmadurez del plejo mientérico como las células intersticiales de Cajal pueden predisponer a hilo meconial, pero la etiología que está más estudiada por asociarse tan frecuentemente es la fibrosis quística. Desde el punto de vista clínico, es posible reconocer dos formas de presentación del hilo meconial, que es la forma simple y la complicada. Es alrededor de la mitad de los casos, una y otra, con ligero aumento para la forma simple. El hilo meconial simple
se caracteriza por un meconio pegajoso, engrosado, que obstruye el ilion. Aquí en esta gráfica podemos ver cómo el meconio obstruye el ilion y el intestino que está en esta área va a tener un diámetro pequeño y se va a moldar, como vimos en la primera fotografía, a los grumos espesos de meconio. Por consiguiente, esta área, que es la proximal, va a tener una dilatación muy importante con engrosamiento de la pared intestinal y congestión de la pared. Inmediatamente más allá de esta obstrucción de meconio, puede haber, pues, del espesamiento también gránulos de meconio globulares gris-blancos separados, que son las conocidas perlas de meconio. Más distalmente el colon va a estar estrecho. Si vemos aquí en la gráfica, la línea punteada es como debería ser el tamaño del colon normal, y pues el colon distal a la obstrucción, el colon va a ser un microcolon porque está estrecho, vacío, no se ha utilizado. Entonces, esa es la principal característica del hilio meconial, a diferencia del síndrome de tapón de meconio, donde la parte del colon no hay microcolon, porque ese ha tenido tránsito y no se observará ya microcolon. Aquí vemos en esta gráfica las perlas de meconio, están como se ven como deformaditas. En este diagrama lo podemos ver más fácilmente, y cómo proximalmente está muy dilatado. En cirugía, al succionar el meconio, lo vemos como tiene unas características muy espesas. En general, los recién nacidos se presentan como después del nacimiento de un aspecto sano, sin alteración, pero dentro del primero o segundo día de vida desarrollan distensión abdominal y vómitos biliosos, y pues característicamente no hay expulsión del meconio. Al pasar de las horas, las asas dilatadas del intestino se hacen más visibles en el examen externo del abdomen y teniendo un carácter pastoso. En ocasiones el recto y el ano pueden estar estrechos, y este hallazgo se puede malinterpretar como una estenosis anal. Hay que tener en cuenta que la presentación clínica de un bebé con hilio meconial es similar a muchos tipos de obstrucción del intestino delgado neonatal. Por lo tanto, simultáneamente hay que considerar los diagnósticos de malrotación, atresia de intestino delgado, atresia colónica o el síndrome de tapón de meconio. Y el hilio meconial complicado, alrededor del 50% de los hilios, de los casos de hilio meconial, pueden complicarse, ya sea por perforación intestinal, peritonitis, vólvulo, necrosis isquémica del intestino, y esto resultaría en estenosis, en atresias o en formación de pseudoquiste. Estas complicaciones pueden manifestarse como hallazgos incidentales en las radiografías abdominales, con características sugestivas de obstrucción intestinal, o pueden presentarse como un recién nacido crítico dentro de las primeras 24 horas de vida, con rápido deterioro, que por la distensión abdominal requiere soporte ventilatorio y un examen abdominal con distensión marcada, eritema, dolor, signos de peritonitis, que llevarían pues a la necesidad de reanimación urgente y de exploración quirúrgica. Aquí podemos ver en la gráfica A cómo sería el hilio meconial simple con su dilatación proximal, y la parte complicada, aquí ya está la formación de un vólvulo segmentario, y secundario a esto hay obstrucción y hay isquemia y pues perforación. En esta gráfica C se muestra cómo el intestino lesionado se reabsorbe, y esto resulta en una atresia. Aquí vemos cómo hay falta de continuidad entre la parte proximal del ilion y la parte distal y hacia el colon. Entonces ya sería una atresia. Eso es como la progresión del hilio meconial complicado. Históricamente se ha informado que el vólvulo segmentario es la complicación más común del hilio meconial, y al interrumpir el flujo sanguíneo mesentérico es donde provoca la necrosis isquémica y secundariamente la atresia intestinal. Esto usualmente ocurre in útero. Y cuando hay una perforación in útero, la mayor parte del meconio estéril se reabsorbe y las trazas se calcifican. Aquí vemos un hallazgo quirúrgico de vólvulo segmentario. Es frecuente en los segmentos atrésicos cuando hay hilio meconial. En este hay un hallazgo en una cirugía de hilio meconial, pero también de atresia yeyunoileal. Por lo tanto, entre el 12 y el 17% de los recién nacidos que nacen con atresia yeyunoileal pueden tener fibrosis quística. Por tanto, cuando se detecta este diagnóstico en un hallazgo intraoperatorio,
es importante hacer pesquisa para fibrosis quística en estos recién nacidos. Aquí podemos ver una atresia intestinal con los hallazgos intraoperatorios. Aquí el segmento proximal muy dilatado y la parte atrésica. Y aquí un esquema de cómo sería. En cuanto a la peritonitis por miconio, se informa que la incidencia de fibrosis quística en bebés que han tenido peritonitis por meconio es del 15 al 40%. O sea, no todas las peritonitis por meconio son causadas por el hilio meconial. Hay varios tipos, se han descrito 4, la peritonitis por meconio adhesivo, la peritonitis quística o la formación de un pseudoquiste gigante por meconio, ascitis por meconio y peritonitis por meconio infectada. Además del hilio, también se deben considerar otras causas para la perforación intestinal inútero, como atresias, estenosis, trastornos del colon, ano imperforado, también son causas de una perforación que ocurra inútero. Y pues las diferencias en la presentación clínica van a ser secundarias al momento de la perforación y si esta ha sellado o no espontáneamente, que es también frecuente que esto suceda. Generalmente el sitio de la perforación se puede sellar o cerrar al nacer y la mortalidad aumentaría cuando permanece abierta. En general, la peritonitis por meconio es una peritonitis no bacteriana, es química y por cuerpo extraño, ya que ocurre durante la gestación. Después del parto sí se puede producir una sobreinfección bacteriana con colonización del tracto gastrointestinal. En cuanto a las características clínicas, al nacer, como mencionaba, el recién nacido puede ser aparentemente normal y progresar con distensión abdominal. En esta foto vemos a un bebé prematura que se le marcan las asas intestinales y a la palpación puede sentirse de ese aspecto pastoso que menciona la literatura. Característicos son los vómitos de contenido bilioso y que no hay expulsión de meconio. En cuanto al diagnóstico prenatal por ecografía, en el hilio meconial complicado es en el que más se detecta por ecografía. En el simple, no tanto, excepto por un intestino hiperecogénico, pero en una ecografía alrededor de la semana 17 a 22 puede encontrar dilatación, un intestino hiperecogénico, ya sea una hiperecogenicidad local o difusa, e incluso el pseudoquiste, como vemos acá. Aquí vemos en la fotografía el intestino hiperecogénico. Un intestino hiperecogénico es un hallazgo relativamente común y no es patológico por sí mismo. Sin embargo, sí puede ser en la pesquisa prenatal un indicador de diferentes trastornos, incluido el hilio meconial, otras obstrucciones y anomalías cromosómicas también. Sangheri, en un estudio en el Prenatal Diagnosis, reportó en ecografía prenatal varios hallazgos, sobre todo relacionados a las calcificaciones intraabdominales que comentaba que se producen cuando hay perforación in útero. Y lo clasificó de grado 0 a grado 3, de acuerdo a si las calcificaciones intraabdominales fueron aisladas o si tenía 1, 2 o 3 hallazgos entre ascitis, pseudoquiste y dilatación intestinal. En 69 pacientes determinó con una P significativa que las grados 0, ninguna requirió intervención quirúrgica, de 18 ninguna, de las grado 1 de 25 el 52%, de las grado 2 de 20 el 80% y de las grado 3 de 6 o sea, el 100% requirieron intervención quirúrgica. La mortalidad fue del 6%. 4 pacientes de 69 fueron los que fallecieron, 3 después de cirugía y 1 por prematurez extrema. Y dentro de los hallazgos importantes también es el polidramios, y tuvo peor desenlace en los pacientes que cursaron con polidramios, que es otro de los hallazgos en la ecografía prenatal, como sucede con las diferentes atresias. Otra parte importante del diagnóstico prenatal es la resonancia fetal. En el manejo del hilio complicado, este artículo de Prenatal Diagnosis de 2018, podemos ver en varios pacientes cómo imágenes de resonancia coronal y sagital muestran, por ejemplo, aquí muestran ascitis, y este puntico que se ve en la flecha negra es un microcolon. En este ya se ve un pseudoquiste de meconio, ya es más fácil de observar, que se ve también en la imagen ponderada en T1, y la correlación ecográfica del quiste que tuvo y la correlación quirúrgica.
En este corte coronal vemos dilatación importante de asas del intestino delgado, que son todas estas, con una configuración sugestiva de vólvulo. La imagen sagital se ve mucho más claro y este puntico que vemos aquí sería el microcolon. En esta imagen C, una colección focal de meconio, y aquí en la parte ya quirúrgica se confirma en la imagen de vólvulo, hilo meconial con vólvulo. En el diagnóstico postnatal, generalmente se evalúan con una radiografía abdominal simple y posteriormente con contraste. En la simple, el meconio pues, puede tener un aspecto moteado o esa imagen granular fina que se describe como en pompas de jabón o en burbujas de jabón, o una apariencia en vidrio esmerilado, que es el signo de Neuhauser, o simplemente no ser visible en la radiografía, pero sí con una distensión de asas delgadas importante y ausencia de niveles hidroaéreos es una parte también muy importante. Los hallazgos de las burbujas de jabón o del signo de burbujas de jabón se debe a la presencia de pequeñas burbujas de aire que después del nacimiento son atrapadas en ese meconio que es muy viscoso, entonces atrapa como pequeñas burbujitas, y también esta es una de las causas de que no sea frecuente el nivel hidroaéreo, es una de las características de estas imágenes, excepto en algunos casos de hilo meconial complicado, pero en general no se observan niveles hidroaéreos en las radiografías. Y en los hallazgos se corroboran con estudios de contraste, de enemas de contraste, en donde, por ejemplo, aquí en esta primera radiografía, lo único que se ve es una distensión marcada de asas delgadas, y en el medio de contraste por fluoroscopia vemos cómo se marca o se pinta todo el colon, y es un colon muy pequeño, un microcolon muy delgado que no ha sido usado. Y en otro paciente, ya cuando llega a la parte de la obstrucción, se pintan las bolitas de meconio con el medio de contraste. Característicamente, una vez pasa el medio de contraste hacia el segmento dilatado del intestino delgado, se podría decir que es un hilo simple porque no se encuentra ninguna obstrucción. Entonces, el enema de contraste es útil para confirmar el diagnóstico del hilo meconial en el que observa característicamente microcolon. También la parte del enema contrastado va a ayudar para el tratamiento, ya que se usan enemas de contraste como la meglumina hiperosmolar, que es el gastrografin, en donde es como el pilar para tanto el manejo del hilo meconial no complicado como para el diagnóstico. Este paciente es, por ejemplo, un paciente que prenatalmente se hizo diagnóstico de una mutación del CFTR y postnatalmente se vio abdomen distendido, asas dilatadas, ausencia de paso de meconio, y en el enema de contraste se ve cómo se pinta todo el microcolon, y trata de pasar aquí al ilion proximal, sin embargo no alcanza a llenar. Y aquí las imágenes de asas muy distendidas, las burbujas de jabón y el microcolon característico. En este estudio querían comparar la efectividad de las modalidades de imagen para el diagnóstico de obstrucción intestinal en recién nacidos y en lactantes, y fue una revisión de la literatura para comparar radiografía y enema de contraste en la detección de obstrucción del tracto gastrointestinal inferior, como lo ocurre en el hilo meconial, en el síndrome de tapón de meconio, en la enfermedad de Hirschsprung y el ano imperforado. Ellos pues, recuperaron de toda la revisión de la literatura y concluyeron que las pruebas para el diagnóstico postnatal son muy limitadas y parecen basarse principalmente en consensos de expertos. En el hilo meconial simple, la radiografía simple mostrando obstrucción intestinal y un enema de contraste hiperosmolar bajo guía fluoroscópica para diagnóstico y tratamiento es el de elección. Y en el complicado, una cirugía directamente después de la radiografía simple, pues que no se debe someter un paciente a un enema de contraste cuando se sospecha un hilo meconial complicado.
no se logró determinar sensibilidad y especificidad disponible para el diagnóstico por imágenes con esta revisión de la literatura. En cuanto al tratamiento, podría escalonarse en varios niveles. El manejo médico inicial incluye la reanimación con líquidos endovenosos, descompresión nasogástrica con una sonda, cateterismo uretral de ser necesario, monitoreo invasivo o no invasivo de múltiples parámetros, terapia con antibióticos intravenosos, las evaluaciones de laboratorio, sobre todo la corrección hidroelectrolítica, que sean necesarias. En ocasiones se necesita el soporte ventilatorio, puesto que los pacientes desarrollan una distensión tan marcada que produce restricción a la distensibilidad pulmonar. En el manejo no quirúrgico, este se puede lograr mediante los enemas de meglumina, como lo describió por primera vez Noble en 1969, y de a partir de ahí se han establecido variaciones a su enfoque, pero se ha logrado establecer como un tratamiento eficaz de primera línea para el hilio meconial no complicado. O sea, se menciona que la obstrucción del hilo meconial se puede aliviar administrando uno o más enemas de diatrizoato de meglutamina, o el gastrografin, o de otros enemas que ya medios de contraste que se utilizan también. Algunos se pueden adicionar con N-acetilcisteína o no, y se hace bajo guía fluoroscópica. La naturaleza hiperosmolar de estos enemas hace que se aumente la entrada de líquido en la luz intestinal para licuar el meconio viscoso y así facilitar su expulsión. Por lo tanto, va a tener grandes pérdidas gastrointestinales y es muy importante administrar generosamente en los líquidos endovenosos para prevenir hipovolemia. Entonces aquí vemos cómo hay instilación rectal del enema de contraste bajo visión fluoroscópica y va mostrando paso del medio de contraste a través del colon, de un microcolon. Aquí se sigue llenando y aquí el medio de contraste, si vemos por acá, ya pasó hacia el intestino, hacia la parte del ilio dilatado. Por lo tanto, pues se hace un diagnóstico de ilio meconial simple y ese mismo medio de contraste ayuda a diluir el meconio en ese enema o en varios enemas consecutivos. Aquí vemos un esquema del capítulo de Neonatal Surgery, donde vemos cómo se hace la instilación pues, del enema para que llegue al área obstruida por meconio. En general, en los estudios no han reportado daño en la mucosa intestinal y que la viscosidad sí se ha reducido significativamente in vitro. Y aproximadamente el 50% de los pacientes que se someten a enema se beneficia de él, a veces requieren repetirlo, pero no llega a necesitar cirugía en un 50%. La adición de N-acetilcisteína también ayuda, ya sea por vía oral, a aliviar la obstrucción y se ha descrito, y se van a tomar radiografías a las 3, 6, 12 horas, 24 y 48, para evaluar la progresión del meconio y las posibles complicaciones. Una de ellas es la perforación, pero puede evitarse haciendo como un procedimiento meticuloso y como ya con las indicaciones apropiadas. Es importante mencionar que si el medio de contraste no avanza hacia las asas dilatadas del intestino delgado, se puede considerar que tiene una atresia y por eso no vemos. Y se debería suspender el procedimiento y llevar a tratamiento quirúrgico. Los criterios que describió Noblet para el enema con gastrografin es excluir otras patologías, que sean de obstrucción distal neonatal, que no tenga signos radiológicos o clínicos de complicaciones, mantener un adecuado balance de líquidos electrolitos y eutermia, y prevenir y prever las pérdidas de líquido osmótico asociadas al enema hiperosmolar. Recomienda siempre hacerlo por guía fluoroscópica, sin embargo en artículos que revise no todos los centros cuentan con ella y lo hacen con radiografías convencionales. En este estudio, que se llevó a cabo en una unidad de cuidados intensivos neonatales que es centro de referencia en Turquía, es un estudio observacional retrospectivo y administraron a prematuros menores de 30 semanas y menor de 1.250 gramos. Entre junio de 2013 y diciembre de 2014 administraron N-acetilcisteína, ya sea por vía oral o por vía rectal, y un grupo de control.
34 recibieron por vía oral, 52 por vía rectal y 35 fue el grupo de control que no recibió ninguno de los dos. Se administró de forma profiláctica para evaluar el comportamiento del paso de meconio. Ahí lo mencionan más como cualquier enfermedad por meconio o la demora que tiene un prematuro extremo en el paso del meconio. Y pues las conclusiones fueron que no hubo diferencia entre el grupo oral o rectal para alcanzar una alimentación enteral completa, pero sí hubo diferencia con el grupo que no se le administró. Y adicionalmente no se encontraron efectos adversos ni complicaciones. Por lo tanto, pues recomiendan que la N-acetilcisteína es un medicamento adecuado y seguro para administrar en pacientes con cualquier enfermedad meconial. En este algoritmo podríamos ver entonces el manejo del hilio meconial simple, la parte clínica, lo que ya mencioné de la estabilización del paciente y ante la sospecha radiológica por radiografía abdominal básica de un hilio meconial simple, intentar manejo y diagnóstico con enema de contraste. Si el estado clínico del paciente se deteriora o hay imágenes sugestivas de hilio meconial complejo desde la radiografía simple, la intervención quirúrgica sería lo más adecuado. El enema de contraste se recomienda administrar, aquí hay la dilución del gastrografín y también de Omnipaque, que es otro medio de contraste, alrededor de 10 mililitros por kilo. Y si se resuelve el hilio meconial, considerar continuar enemas de solución salina o incluso de N-acetilcisteína cada 12 a 24 horas y evaluar con radiografías seriadas. Y si persiste el hilio meconial, se puede considerar repetir ese enema o llevar a intervención quirúrgica. Ya en el manejo quirúrgico, las indicaciones para el tratamiento quirúrgico del hilio meconial serían el fracaso de las medidas conservadoras para aliviar la obstrucción, o sea, el que no se alivió con el enema básicamente, o que haya una complicación de estas medidas conservadoras como una perforación o evidencia de hilio meconial complicado que sugiera una atresia como peritonitis, el volvulus, el quiste, cualquiera de esas tiene indicación de manejo quirúrgico. En el tratamiento del hilio meconial simple para la parte quirúrgica, el objetivo es evacuar el meconio del intestino tratando de no resecar ningún segmento intestinal, aunque en algunos casos esto va a ser inevitable. En el hilio complicado, por otro lado, va a requerir resección con más frecuencia que en el simple y puede requerir el uso de estomas temporales. Si se trata de un pseudoquiste, la idea es que la pared fibrosa se pueda debridar sin sacrificar el intestino viable. Y en la obstrucción adhesiva por peritonitis, una desciolisis extensa, adherencias que suelen ser densas y muy vasculares. Entonces el manejo quirúrgico pues debe individualizarse dependiendo del estado clínico del paciente, de si es un hilio meconial simple o complicado, y puede ser enterotomía y descompresión, enterostomía, resección y enterostomía y resección y anastomosis. Vamos a verlas rápidamente un poco de ellas. La enterotomía y descompresión es cuando el tratamiento no quirúrgico con el enema falla, en casos que sean simples, no los complicados, va a hacer de utilidad una enterotomía. Se realiza pues la incisión en el borde antemesentérico del ilion dilatado, como vemos acá, y aquí se instila mediante un catéter, usualmente de tamaño de 10 French, una solución de irrigación que puede ser solución salina o solución con N-acetilcisteína diluida, y esta ayuda a aflojar el meconio espesado que vemos acá y licuarlo para que por la enterostomía se haga la evacuación. Después que se haga la descompresión completa del meconio espesado, la enterotomía se va a cerrar transversalmente. Y después de la operación, en ocasiones puede ser necesario realizar dilatación anal y una irrigación rectal para aumentar el tamaño aquí y hacer enemas y irrigaciones también por vía distal. Otra es la ileostomía de doble tubo. Esta como lo vemos aquí en esta imagen, se inserta en el hilio proximal, o sea, en la parte más dilatada, se inserta un tubo, un catéter 10 French, a través de una enterotomía, y un segundo tubo 5 o 7 French, que como vemos aquí se va a dirigir al lado contrario, el lado más estrecho, hacia la parte distal, y el otro hacia la parte proximal. Entonces, la idea es que el tubo grande sirva para succionar y evacuar el contenido intestinal, y el tubo pequeño
para las irrigaciones del intestino, del colon, y que se logre también un agrandamiento del diámetro del intestino distal. Tan pronto como las evacuaciones a través del tubo de la ileostomía disminuyan del tubo grande y empiecen a ocurrir deposiciones normales, ya se debe retirar la ileostomía de doble tubo y pues como salen hacia la piel, se pueden simplemente quitar. En cuanto a la resección intestinal y enterostomía, usualmente se asocia pues con un intestino no viable, por ejemplo, o en perforaciones intestinales, en atresias, vólvulos o similares, y suele combinarse con un procedimiento de enterostomía. Sin embargo, también se puede realizar una anastomosis primaria si los hallazgos intraoperatorios y el estado del paciente son favorables. ¿Cuál sería la ventaja del procedimiento de enterostomía, de resección y enterostomía? Las desventajas son posibles pérdidas posoperatorio de grandes volúmenes y acortamiento intestinal por resección y por necesidad de un segundo procedimiento para restablecer la continuidad intestinal. Una vez se establece el paso de contenido intestinal, por lo general en 7 a 12 días se realiza una anastomosis término-terminal. Los tipos de enterostomía, bueno, se empezaron a proponer por la preocupación sobre fugas anastomóticas, cuando se hace anastomosis término-terminal, y se optaba más entonces por una enterostomía. Hay varios tipos que se han usado. En 1953, Gross pues describe la enterostomía de Mikulicz, que es una enterostomía caracterizada por un doble barril o doble cañón que refieren ellos, y la anastomosis, hay una anastomosis pero es externa, no es intraabdominal. Entonces hay dos cabos, el proximal y el distal, que se abocan a la piel, como si se tratara de un solo estoma, y queda de doble barril. También se ha llamado la ileostomía dividida simple. La ventaja es que reduce el tiempo quirúrgico, que no tiene una anastomosis intraabdominal y que puede tener este canal para hacer irrigación. No requiere sacar en el mismo procedimiento todo el meconio. Sin embargo, este procedimiento ha sido reemplazado en gran medida por los demás. En 1957, Bishop y Kopp describieron la anastomosis término lateral del intestino proximal, que es este cabo que vemos aquí, hacia el distal, y el distal a abocarlo hacia la piel. Entonces se llama una enterostomía en chimenea de intestino distal. Y aquí vemos que por acá se puede evacuar el meconio y también hacer las irrigaciones. Más adelante Santulli describe la enterostomía de chimenea proximal, que es muy similar, pero en vez de llevar el cabo distal, se lleva el cabo proximal al estómago y se hace una anastomosis término-lateral del cabo distal. También facilita, como vemos acá en este diagrama, las irrigaciones. Y otra opción, además de esta, es colocar un catéter de goma en el intestino delgado proximal para irrigaciones posoperatorias y para mantener aumentar el diámetro del intestino distal. Eso funciona como más o menos como una gastrostomía, es menos utilizada. Y otra de las opciones pues es la ileostomía, que es un estoma temporal para aliviar la obstrucción. Puede realizarse con o sin resección dependiendo del hallazgo del intestino viable, y se puede modelar de diferentes maneras, como aquí en dos bocas separadas o en asa. Este es un estudio comparativo entre la ileostomía de Santulli y la ileostomía en asa en neonatos con ileo meconial. Fue un estudio realizado en Irán, un solo centro, entre noviembre de 2014 y mayo de 2017, con 53 pacientes, 28 para ileostomía de Santulli y 25 para la ileostomía en asa. ¿Y qué encontraron? Tanto para excoriación en piel, prolapso de la ostomía, necrosis intestinal, infección del sitio quirúrgico, se vio mucho más la frecuencia para la ileostomía en asa, así como las fugas anastomóticas y como el gasto fecal a través de la ileostomía, tanto para la primera y hasta la cuarta semana. Entonces concluyen que los beneficios de la ileostomía de Santulli son mayores sobre la ileostomía en asa,
para resultados posoperatorios con complicaciones mínimas. Y a corto plazo también conduce a mejor control de complicaciones y un mejor seguimiento de calidad de vida. Otra opción es la resección y la anastomosis término-terminal. Lo que preocupa con esta opción es la complicación de las fugas. Sin embargo, pues los resultados han ido mejorando con el tiempo, teniendo en cuenta resecciones adecuadas del segmento intestinal comprometido y evacuaciones completas, tanto proximales como distales del meconio. En este artículo de Journal of Pediatric Surgery de 2012 mencionan tres estudios en donde, por ejemplo, en este Karimi, 41 pacientes compararon la anastomosis primaria con una enterostomía, y el 21% de la anastomosis primaria desarrolló peritonitis, mientras que ninguno del grupo de la resección con enterostomía. En este Jawahir, la tasa de complicación quirúrgica fue un 31% para las anastomosis, y en este de PIN no encontraron diferencias en la morbilidad. Entonces, pues ahí tocaría tomar la decisión y elegir al paciente que más se adapte a realizar una resección y anastomosis. Aquí vemos un ejemplo de un paciente con un vólvulo, un hallazgo intraoperatorio de vólvulo, el diagrama, y cómo se realizó una anastomosis término-terminal. En este estudio del Journal of Pediatric Surgery de este año, hicieron una corte prospectiva del manejo temprano de hilio meconial en neonatos o lactantes, todos con fibrosis quística. Fue realizado de octubre de 2012 a septiembre de 2014, y se notificaron de varios centros, fue multicéntrico en Reino Unido y con Irlanda, y de todos los centros se notificaron los pacientes con obstrucción intestinal por meconio espesado y fibrosis quística. Se incluyeron 56 lactantes, de los cuales 33, o sea el 59%, tuvieron hilio meconial simple, el restante fue complicado. El hilio meconial simple se manejó con solo enema en un 36%, con enema y después que requirió la laparotomía 61%, y con la laparotomía primaria solo en 3%, uno solo de estos 33 pacientes. De los complicados, la laparotomía primaria pues fue lo más frecuente, 56%, y el resto requirieron, o sea, lo manejaron o lo intentaron manejar con enema y luego terminaron en laparotomía el otro 43%. O sea que de ellos el 100% terminaron en laparotomía, y de los hilios meconiales simple el 64% terminaron en laparotomía, con anastomosis para el 57%, formación de estoma para 43%, y en los complicados anastomosis mucho menor, miren, 35%, y formación de estoma en un 65%. Importante aquí ver, pues, del porcentaje de todos ellos, cuáles requirieron cirugía, que fue 44 pacientes de 56, o sea, el 79%, y miren que 30 de ellos lo requirieron después del enema, o sea, no funcionó el tratamiento conservador. Los hallazgos más frecuentes fue el vólvulo, seguido de perforación, atresia, peritonitis meconial, pseudoquiste e isquemia y necrosis. Los pacientes complicados fueron 23 de 56, o sea, el 52%, y de estos, los 23 terminaron en laparotomía, o antes o de forma primaria o después del enema. Y de estos que se llevaron a cirugía, que fueron 44, 24 se llevaron a una enterostomía, mientras que el resto a anastomosis 20, que sería el 45%, a anastomosis término-terminal. La letalidad fue del 4%, solo 2 bebés murieron, ambos muy prematuros. Miren acá que la edad gestacional fue entre 28 y 41 semanas, y la edad gestacional no tuvo significancia estadística para saber si terminaron en enema solo o laparotomía. El peso al nacer desde 750 gramos hasta 4.500 gramos, pero tampoco fue estadísticamente significativo. Los que recibieron enemas, recibieron en promedio 2 enemas, o sea, el primero no funcionó. Y los contrastes utilizados fueron gastrografin, lopamidol, urografin, Valium, hay varios, y Omnipaque también. Entonces, las conclusiones
es que los resultados para la mayoría de los pacientes son excelentes y el tratamiento no quirúrgico siempre debería ser de primera línea, excepto cuando se sospecha el hilio meconial complicado o que tenga una inestabilidad fisiológica. Y el uso de medio contraste hiperosmolar y repetir los enemas cuando inicialmente no tenga éxito también puede ser una buena práctica. Identificar tempranamente a los bebés que son más candidatos a tratamiento quirúrgico para no demorar pues, esta intervención. Y en este estudio que fue llevado de 2011 a 2017 en India, este sí fue pues, un estudio observacional retrospectivo donde entraron todos los pacientes con diagnóstico de hilio meconial por abdomen distendido y un estudio contrastado como este que confirmara la obstrucción del tracto gastrointestinal inferior y un microcolon. Para los pacientes con hilio meconial simple se manejaron todos con enema y complicados todos con cirugía. Fueron 25 pacientes y de estos 25 pacientes, 22 tenían hilio meconial simple, 18 tuvieron respuesta al tratamiento conservador, que es un porcentaje importante, y 4 de estos 22 sí requirieron la parotomía por un meconio espeso y les hicieron ileostomía en asa. De los 25, 3 fueron complicados y se llevaron a resección de segmentos del hilio y con ileostomía de doble cañón. Un solo fallecido al mes de egreso y el seguimiento fue de 7.08 meses. Ninguno presentó algún problema específico en el postoperatorio, entonces ellos concluyen que el tratamiento conservador pues es importante dentro de los pacientes con hilio meconial simple. Ya para finalizar, los cuidados postoperatorios, reposición de pérdidas de líquido causadas por la cirugía y por los enemas hiperosmolares. Se pueden realizar irrigaciones adicionales con N-acetilcisteína a través de la sonda, que ayuda mucho a licuar el meconio. La combinación de irrigaciones rectales también puede ayudar al paso de meconio retenido. Y pues requiere un manejo multidisciplinario con neonatólogos, los cirujanos, manejo nutricional también es muy importante. Y aquí es muy importante mencionar que iniciar el manejo para fibrosis quística, como por ejemplo con enzimas pancreáticas, la alimentación una vez se haya establecido el patrón de evacuación normal, ya sea en el tratamiento conservador o no, y para aquellos que tengan estomas, se ha sugerido administrar vía enteral, alimentación enteral, en goteo hacia la ostomía, con fórmulas enriquecidas en glutamina para el crecimiento intestinal que puede ayudar a prevenir la translocación bacteriana y aumentar el diámetro distal. En 4 o 6 semanas retirar los estomas para hacer pues, una anastomosis y se sugiere un estudio de contraste distal para descartar obstrucción antes de realizar las anastomosis. Complicaciones postoperatorias a corto plazo en hilio meconial simple son poco frecuentes. También cuando hay que hacer resección, el síndrome de intestino corto, especialmente si se ha resecado la válvula ileocecal, las pérdidas excesivas de líquido y sodio por estomas y por la realización de los enemas. La suplementación con altas dosis de enzimas pancreáticas también se ha asociado con desarrollo de estenosis del colon y obstrucción intestinal distal. Y a largo plazo, todas las complicaciones comunes o frecuentes en pacientes con fibrosis quística, ya sea gastrointestinales, nutricionales y respiratorios. La obstrucción intestinal debido a adherencias o volvulo segmentario puede ser una complicación postoperatoria y los pacientes que desarrollan obstrucción intestinal por unas heces muy espesas en el ilion y más hacia distal en el colon, que es una condición que se conoce como equivalente de hilio meconial. Ya no es el mismo meconio, pero las heces siguen siendo espesas por la fisiopatología de la fibrosis quística. En cuanto al pronóstico, las primeras series informaron tasas de mortalidad muy altas, del 50 al 67%, pero estos han ido mejorando hasta 85 a 100% de supervivencia en los hilos no complicados y hasta 93% en los complicados. Se debe pues al manejo multidisciplinario, al manejo quirúrgico, anestésico, los cuidados intensivos pulmonares y nutricionales que se imparten en estos bebés. Los estudios de seguimiento de pacientes con fibrosis quística han mencionado que la enfermedad pulmonar funcional a edad de 13 años no hay diferencia en algunos estudios y en otros
sí han mostrado que el hilio meconial tiene peor función pulmonar y enfermedad obstructiva que aquellos con fibrosis y que no tengan hilio meconial. En una revisión se encontró que la función pulmonar para pacientes con fibrosis quística e hilio meconial a los 15 y 25 años era similar a las que no tenían hilio meconial, pero los percentiles nutricionales sí eran más bajos. Y los pacientes con hilio meconial pueden tener complicaciones nutricionales a largo plazo. En este estudio muestran la diferencia entre los desenlaces clínicos de pacientes con fibrosis quística. Se incluyeron 162 pacientes en cada grupo. Un grupo era los que tuvieron meconio, hilio meconial y los que no lo tuvieron. Y sí notaron o reportaron con una P significativa un descenso de la fracción ventilatoria, expirada ventilatoria, del 7%, más bajo en comparación con los pacientes que no tenían hilio meconial al momento pues que no lo manifestaron en su etapa neonatal, y peores resultados respiratorios de crecimiento y nutricionales en comparación con los que no lo tenían. Entonces, pues sí, es un factor pronóstico importante. Esta es la bibliografía que utilicé. Listo, muchas gracias. Doctora María Mercedes, muchísimas gracias. Muy buena revisión. Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta o algún aporte a la charla de María Mercedes. Bueno, muchísimas gracias a todos por la asistencia. María Mercedes, excelente revisión, muchas gracias. Gracias, Los doctor. esperamos el próximo lunes. Gracias. Gracias a todos.